Muy bien, buenos días para todos nuevamente, bendiciones, familia amada. Feliz lunes, inicio de semana de esta última semanita de marzo y esta última semanita de nuestro devocional, La Armadura de Dios. Buenos días para todos, qué bendición verles con su camarita encendida. Milau preciosa, qué bendición verte con camarita encendida nuevamente, gracias a Dios. Bien, familia, vamos a arrancarnos con la última semana de este devocional que ya habla del contraataque. Durante 3 semanas creo que hemos aprendido ya a defendernos. Creo que hemos entendido que la guerra espiritual no es un llamado, no es como, es que yo tengo el llamado a la guerra espiritual. No es un ministerio. La Biblia no enseña que sea el ministerio de guerra espiritual. La Biblia nos enseña 5 ministerios nada más. Hemos entendido que la guerra espiritual es un estilo de vida. Y es un llamado para todos los que hemos creído en Cristo. Y todos los que estamos en Cristo estamos en guerra espiritual, lo sepamos o no lo sepamos, nos guste o no nos guste. Y tal vez el concepto anterior te daba miedo. Y por eso decías, no, yo no siento el llamado a ese ministerio. No, 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 yo no siento el llamado a la guerra espiritual. Pero ahora has entendido que la guerra espiritual es un estilo de vida porque siempre te están atacando. Pero también has aprendido que tu manera de pelear esta batalla no es como te habían dicho, que era pelearte contra el diablo y enfrentarlo y cocorearlo. No, has aprendido a defenderte, ¿verdad? Con la pechera del perdón, que es la justicia de Cristo. Has aprendido a defenderte con el casco de la salvación, el cual guarda tu identidad y tu propósito. Has aprendido a seguir caminando con el calzado de la paz. Has ido aprendiendo semana tras semana y día tras día realmente cómo se pone la armadura de Dios. Y hoy estamos arrancando la última semana que habla del ataque, ya no solo de la defensa, sino de el ataque que nosotros podemos presentar en esta guerra espiritual. Y tal cual lo presentó Jesús en Mateo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Y si quieres, subraya la palabra tentación, porque hoy vamos a estar hablando de la diferencia entre tentación y prueba. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimen el pie con una piedra. Y Jesús respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adorarás al Señor tu Dios y únicamente le servirás a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. Esto que estaba teniendo Jesús es guerra espiritual. Esto que está teniendo Jesús sí es un ataque del enemigo, claramente. Creo que ya hemos entendido para este punto que todo lo que nos pasa no es Satanás, ¿verdad? Hemos aprendido que hay cosas, consecuencias, situaciones del mundo, pero habrá momentos en donde el enemigo sí quiera venir a tentarte. Ahora, ¿cómo sé que es el enemigo el que me está tentando y que no es
que no es una prueba de Dios. ¿Cuál es la diferencia de saber lo que es tentación del diablo y lo que es prueba de Dios? Porque hay situaciones difíciles de la vida donde la gente dice, es que Dios me está probando, me mandó a una muchacha guapísima al trabajo, ay, Dios me está poniendo a prueba con esto. Me están ofreciendo un negocio chueco ahorita que ando mal económicamente, es que Dios me está probando. No, no, jamás. Dios jamás te va a tentar. Fíjate esto porque esto es un principio que tienes que saber toda tu vida. La tentación viene de Satanás y la prueba viene de Dios. Ahora, la tentación va a apuntar a mis necesidades físicas y humanas. Y la prueba va a apuntar hacia mi crecimiento de carácter y mi crecimiento espiritual. Y te voy a dar dos ejemplos gigantescos. En esta parte donde dice que Jesús fue tentado por Satanás después de haber ayunado 40 días, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre, una necesidad humana y física. ¿A poco no? Tan normal como que tengo hambre. ¿Y dónde le tentó Satanás? En su necesidad. ¿Qué dice la palabra? En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres, acuérdate que Satanás siempre va a poner en duda tu identidad. ¿Cómo le va a decir a Jesús si eres? Siempre él te va a tentar y va a poner en duda tu identidad para tentar tu seguridad. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no, las escrituras dicen que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Satanás siempre te va a tentar en tu necesidad humana. ¿Estás teniendo problemas con tu esposa? ¿No están teniendo intimidad como antes, verdad? ¿Te sientes incomprendido? ¿Sientes que no tiene tiempo para ti? ¿Va a aparecer una compañera de trabajo guapísima donde te vas a sentir tentado, ¿verdad? Y ahí es donde tú tienes que atacar con la palabra de Dios y entender que tú hiciste un pacto con tu esposa y que si le estás siendo fiel a tu esposa es por Jesús y por la lealtad que le tienes al Señor. Yo no dudo que les aparezcan mujeres guapísimas cuando están en una crisis matrimonial. Ese es Satanás, esa es la tentación que tienta la parte débil ahorita de tu carne. Tienta la parte donde hay una necesidad física en tu carne. Eres una mujer o un hombre soltero que se está guardando para el Señor, pero de repente ya está esta necesidad de estar acompañado físicamente o de estar acompañado ya emocionalmente, espiritualmente, porque estamos diseñados para vivir en compañía. Entonces empiezas a sentir esta necesidad física y Satanás te va a presentar al tipo que te escribió por Messenger, al tipo que te escribió por TikTok o a la tipilla que de compañera de trabajo, ¿verdad? Que no es cristiano, que no es cristiana, que te va a pedir, a ver, mándame una selfie. A ver, mándame. Esa persona es una tentación mandada por Satanás. No sé si me estoy dando a entender. Eso no es prueba de Dios. No es para que digan, es que Dios me está probando mi santidad. Dios jamás va a probarte en lo físico porque sabe que eres débil. Y porque Dios no quiere que caigas, Dios te ama y Él está trabajando todos los días en tu ser, en tu corazón, precisamente para fortalecer tu espíritu y que puedas vencer a tu carne. Entonces Dios jamás, jamás te va a meter el pie para que tropieces. Entonces quitémonos este concepto que dice, es que Dios me está probando. Se me vino una situación difícil, Dios me está probando. Se me vino una tentación, Dios me está probando. No. Dios jamás te va a probar con cosas físicas, ¿ok? Entonces estamos entendiendo que la tentación apunta hacia mi necesidad humana, física,
y la prueba de Dios apunta hacia mi espíritu y mi crecimiento personal. Mira lo que dice Juan capítulo 8, no, capítulo 6, porque aquí viene literalmente lo que es una prueba de Dios. Dios no manda, y quiero que esto también lo tengamos muy claro, Dios no está planeando cómo probarte para ver si verdaderamente le amas o no le amas. Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. Dios utiliza las circunstancias para probarte a ti lo que hay en tu corazón. Dios no manda dificultad para probarte. Dios utiliza las dificultades que ya hay en esta vida para probarte a ti lo que hay en tu corazón. Te lo voy a volver a repetir. Dios no manda dificultades para probarte, sino que Dios utiliza las dificultades que ya hay en esta vida para probarte a ti lo que hay en tu corazón. Y esto también te lo repito para que se te caiga el concepto de que las cosas difíciles que son prueba, Dios te las mandó. Dios no manda problemas. Subráyalo, circúlalo, ponlo marcado. Dios no manda problemas. Sin embargo, utiliza las dificultades que ya hay en esta vida para probarte y hacerte crecer. Y eso pasó con sus discípulos amados, sus primeros discípulos, Felipe y Andrés. Dice la Biblia en Juan capítulo 6. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberías. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a la colina y se sentó rodeado ahí de sus discípulos. Enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a esta gente? Una pregunta muy sencilla, ¿verdad? Y dice el versículo 6, Juan 6, 6, lo estaba poniendo a prueba y circula prueba. Jesús estaba poniendo a prueba a su discípulo porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Créeme que a Jesús no le toma por sorpresa ni tu reacción ni la dificultad momentánea. Jesús ya sabe qué va a pasar. Jesús ya sabe cómo va a actuar. Y si se dan cuenta, esta situación difícil para los discípulos no la mandó Jesús. No fue una dificultad que mandó Dios para probar a Felipe. ¿O sí? Pero aprovechó la circunstancia para probarle a Felipe lo que todavía había en su corazón. Porque Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el suficiente dinero para alimentar a esta gente. Y Jesús lo ignoró, ¿no? Como, ok, ya vi lo que hay en tu corazón, ya escuchaste lo que hay en tu corazón, dile a esta gente que se siente. Y ahí llega el otro discípulo, Andrés, con los peces y los panes para que Jesús los multiplique. Jesús le mostró a Felipe con esta situación qué había en el corazón de Felipe. Dios nunca te va a mandar los problemas ni las dificultades naturales que hay en esta vida, ya sea por consecuencias o ya sea porque el mundo es mundo o porque son circunstanciales, así como llegan, se van. Dios nunca te va a mandar ningún tipo de problemas, pero va a utilizar las circunstancias para mostrarte a ti lo que hay en tu corazón. Tú tal vez crees que ya estás en un nivel espiritual de confianza a Dios, pero llega un problema y ¿qué es lo primero que haces? Llega una situación inesperada y ¿qué es lo primero que haces? ¿Dónde está tu confianza cuando llegan esos conflictos? Porque es muy bonito estar escuchando a Jesús predicar todos los días, ¿verdad, Felipe? Y a lo mejor Felipe ya sentía que tenía una fe inquebrantable porque se levantaba a las 5 de la mañana todos los días al devocional y se subía con Jesús al monte a orar y claro, todo en una burbujita de paz. Pero llega un problema. ¿Y qué es lo primero que hace Felipe? ¿Confía en Jesús?
o confía en sus propios recursos? Cuando llega un problema inesperado a tu vida, ¿qué es lo primero que haces? ¿Confías en Jesús o piensas cómo lo vas a solucionar tú? ¿Cuál es el primer recurso que llega a tu mente? ¿Orar? ¿O ver cómo le voy a hacer? A ver ahorita a quién le llamo y entonces si muevo mis contactos. ¿Cómo te mueves ante las dificultades de la vida? Porque eso sí es una prueba. Y no es que Jesús te mandó el problema. Jesús simplemente te está mostrando qué haces delante del problema. Y eso es una enseñanza para que crezcas en tu carácter. Esa es una enseñanza para decir, ay, mi corazón todavía le falta fe, ¿no? Ay, no hace un sapecillo de, ay, Dios. Es como decir, ok, 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 entonces entiendo que llega un problema, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Corrijo mi pensamiento. Hemos estado hablando durante una semana completa, ¿verdad? Del casco de la salvación. Entonces, si en la prueba me doy cuenta que me falta fe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Renovar mi mente. A ver, mi tendencia era la preocupación. Ahora, mi tendencia la tengo que llevar a que sea la oración. Mi primer recurso tiene que ser la oración y no el último. Generalmente tomamos la oración ya cuando nada más funcionó. Ya cuando le hablamos al contacto, al fulanito este, ya cuando no podemos nosotros, Dios, por favor, ayúdame. Y tu primer recurso tendría que ser la oración, no el último. Eso hace la prueba. La prueba te enseña realmente dónde está tu fe. La prueba te enseña realmente dónde estás parado. Pero no lo hace para avergonzarte, lo hace para hacerte crecer. Jesús va a utilizar las pruebas de esta vida para tu crecimiento espiritual, porque te das cuenta realmente dónde estás. Él ya sabe qué iba a pasar. Jesús ya sabía cómo iba a solucionar el problema. Jesús ya sabía lo que había en el corazón de Felipe. Por eso le dice, ¿y qué vas a hacer? Tal vez Felipe se jactaba de su fe. Tal vez Felipe se jactaba de caminar con Jesús, de ser de los cercanos de Jesús. Y Jesús le dijo, Felipe, no se trata de que camines al lado de mí todos los días, se trata de que la palabra se haya hecho viva en tu corazón. No se trata de que me observes todos los días, se trata de que me imites todos los días. No se trata nada más de conocer de oídas la palabra, se trata de vivirla, Felipe. Y esa palabra va para todos nosotros. No se trata de levantarnos todos los días nada más al devocional. Se trata de aplicar lo que nos enseña el Señor todos los días a través del devocional. Eso hace la prueba. Te posiciona, te enseña dónde estás para que de ahí crezcas. Entonces, cuando creas que es Dios el que te está probando con una tentación humana, cambia el chip. Dios jamás te va a tentar ni probar con necesidades humanas. Cuando creas que hay una prueba, que hay una aflicción que Dios te está mandando para probar tu corazón, cambia el chip. Dios no manda problemas, pero los utiliza para enseñarte lo que está pasando aquí adentro. Ahora, la pregunta para todos nosotros es, ¿qué hacemos cuando llega el problema? Porque si con una aflicción así de pequeña como la de Felipe le mostró dónde estaba su fe, no me quiero imaginar si Satanás se le presentaba a Felipe y le presentaba una tentación en su físico. Si su fe estaba así de débil, imagínate si Satanás se le presentaba y le ponía una tentación de su carne. Seguramente hubiera caído Felipe. ¿Por qué el Satanás tentó a Jesús y no a los discípulos? Porque solo Jesús hubiera podido vencer. Vemos cómo están estos chicos todavía para este punto. Ahora, lo importante de todo esto es que este Cristo precioso, más que vencedor, habita en cada uno de nosotros. Hoy nosotros tenemos el maravilloso regalo del Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Así que tú, a diferencia de Felipe o de los otros discípulos,
Tú sí tienes dominio propio hoy. Felipe después lo tuvo, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Pero hoy tú sí tienes dominio propio si se te presenta una tentación. Si llega una compañera de trabajo guapísima, hermosa, deslumbrante, tierna, compasiva, comprensiva, que te escucha, que, ay, claro, ay, qué mala onda, ay, ¿qué te pasó? Ay, qué mal. Tú ya sabes que esa tentación viene de Satanás y está maquilladita y trae minifalda y parece muy compasiva y muy linda, pero a esa sí te la mandó Satanás. ¿Por qué? Porque está haciendo algo en una necesidad de tu carne. Andas mal con tu esposa, esa compañerita de trabajo sí viene directamente de Satanás, aunque ella no lo sabe. Y su propósito es matar, destruir y robar. Y si le abres la puerta, ¿qué es lo que va a matar? Tu familia, tu matrimonio, va a destruir el destino que tenías como padre de familia. ¿Cuántos hombres no hay que después se arrepienten porque por un momento perdieron una vida que ya habían construido? Una vida pasada y una vida futura con su familia, por un momentito de tentación. Así que si estás teniendo esa compañerita de trabajo, yo te aconsejaría que elimines su contacto y que la próxima vez, sí, y hasta la relación con Dios, por supuesto. Esa se puede volver a construir bien precioso de poco a poquito, pero las personas que ya perdieron su matrimonio o sus familias por esas cosas rara vez pueden volver a construir desde ahí. Entonces, ¿cuál es el punto? Ese negocio chueco que te están presentando, vente, vamos a hacerlo un mes más, solamente una cosa más, bien, vamos a hacerlo. Te están tentando en una necesidad física. Tal vez estás teniendo deudas y problemas financieros, una necesidad humana y se te presenta mágicamente un negocio. Pero ya que te das cuenta un poquito de este negocio es medio chueco. No es tan legal. Es un poquito tranza. No vendas tu bendición por chicles. No lo aceptes, corre, porque acuérdate que eso viene directamente de Satanás, la tentación, y que hace Satanás robar, matar y destruir. Ese negocio podría acabar con toda tu vida, con tus finanzas, no sabes con qué gente te estás metiendo, qué tal que al rato te matan, qué tal que al rato te agarran y te vas a la cárcel y desperdicias los años que te quedan en la cárcel. Dios te va a perdonar, sí, en la cárcel podrías seguir teniendo una relación íntima con Dios, sí, ya arrepentido, pero qué chiste terminar tu vida en la cárcel, ¿verdad? Dios puede perdonar una infidelidad, sí, puedes volver a reconstruir una relación con Dios, sí, Dios es todo amor, pero qué triste que hayas destruido a tu familia, tu matrimonio, lo que habías construido durante tantos años. ¿Se dan cuenta lo que hace la tentación momentánea y se dan cuenta hacia dónde apunta? Hacia la necesidad momentánea. ¿Estás teniendo problemas con tu matrimonio? Habla con tu esposo o con tu esposa. Dile lo que sientes. Ciérrale la puerta al enemigo. Tómate un café con tu esposo o con tu esposa. Gánale al enemigo. Ciérrale la puerta. Dile, oye, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un cafecito. Ahorita los niños están en la escuela o que nos lo cuida la mamá, la suegra, una amiga. Vamos a cenar juntos. Quiero platicar contigo. Fíjate que últimamente me he sentido desconectado o desconectada. Extraño el tiempo que pasábamos juntos. Extraño los momentos que teníamos de novios o al inicio de nuestro matrimonio. Esa necesidad que tienes es humana, no es un pecado que te sientas solo dentro del matrimonio, no es un pecado que te sientas desconectado, no te hace menos espiritual. Resuélvelo como el hijo de Dios que eres. Habla con tu esposa, vuelve a conquistar a tu esposa. O mujer, déjate volver a conquistar por tu esposo. Háblalo. Dile, ¿sabes qué, amor? Siento que estamos desconectados. Yo entiendo que el afán de la casa, de la vida, ¿verdad? Hay veces que tu esposa está bien cargada de trabajo y de estrés por la casa, por los niños, porque es un corre, va y ven, ¿verdad? Y tal vez la compañera de trabajo se te presenta guapísima, deslumbrante, ¿no? Todo el tiempo maquillada, planchada, con tacones, y llegas a tu casa y tal vez tu esposa está toda con una playera, con un chongo, en pantuflas.
A ver, mujeres, también hay que arreglarnos un poquito más, ¿verdad? Eso es muy importante para nuestra autoestima, primero como mujeres y después porque entendamos que el hombre sí es muy visual. Y hombres, pues podemos platicar con la esposa, ¿sabes qué, amor? Pues extraño cómo éramos antes, vamos a volver a salir, qué bonita estás. ¿Sabes cuándo florece una mujer? Cuando la riegan con ternura y con cuidado. Pero si todo el tiempo tú le estás diciendo, ay, qué gorda, qué fodonga, qué fea. Ay, no, el otro día, hace días, estaba platicando con una chica que random y de la nada, ¿qué te dedicas? No, ¿qué escritora? ¿De qué? Acabo de escribir un libro de amor propio y autoestima. Yo lo quiero comprar. Era la primera vez que nos veíamos. Ella ni sabe de Aviva mi Fuego, no sabe nada. Yo quiero el libro de amor propio. Yo quiero ese libro. Ok, ya ayer se lo entregaron los chicos, Rose y José, y bueno, así, ¿no? Pero platicando decía como, sí, vengo saliendo de una relación de 3 años y este tipo me engañó y todavía me echó la culpa y me dijo que por gorda. ¿Qué? Ah, no, y le dije, no, necesito escuchar los devocionales. Yo asumo mi responsabilidad. No puedes echarle la culpa a tu esposa que se descuidó o que engordó o que todo el tiempo anda en pantuflas o en chongo. Yo hablaré con las mujeres, mujeres, arréglense. Yo hablaré con las mujeres, mujeres, ¿verdad? Pónganse bonitas, primero para ustedes y ya después para su esposo, pero primero para ustedes. Arréglense, báñense, maquíllense diario, ok, pero el hombre no le puede echar la culpa a su esposa de ser infiel. Esa es una decisión que tomaste tú. No es culpa de tu esposa. Es que me tiene descuidado. ¿Y tú qué hiciste para volver a reconquistarla? Es que no me comprende. ¿Y tú qué haces para comprenderla a ella? No, no, no es muy fácil evadir responsabilidad. Es que no, no, no. Yo tenía en mis manos cómo salvar mi matrimonio, ¿sí o no? Nos desconectamos, soy intencional y vuelvo a conectar. Se descuidó un poquito la esposa, ¿qué hago como hombre? La vuelvo a regar, o sea, vuelvo a tener detalles con ella. Qué bonita te ves. Ay, amor, me encanta cuando te pones ese vestido. Sean sutiles. Nada de, ay, ya estás bien gorda, nunca te arreglas, siempre andas bien fodonga. No. No, sean más inteligentes. Ay, amor, me encantaba cuando te ponías ese vestido. Y ella va a decir, ay, sí es cierto, ese vestido. Ay, amor, me gusta mucho cuando te haces ese peinado, ese chonguito. Y ella va a decir, ay, sí es cierto, hace tiempo que no me plancho. Ay, sí es cierto, hace tiempo que no me hago ese peinado. Sean sutiles, sepan cómo hablarle a su esposa. Así a lo brusco no la van a regar. O sea, la van a regar en lo humano, no la van a regar como flor. Sean sutiles, cómo llegarle a la esposa, cómo volver a conquistarla, cómo volver a tener esos tiempos. Ciérrenle la puerta a la tentación, dejen de hablar con la compañera de trabajo, dejen de ver TikToks donde salen mujeres, todas operadas que no son reales, porque ¿qué pasa con esto, hombres? No sé por qué estoy hablando esto, pero Dios sí sabe. Pero ¿qué pasa con esto, hombres que se la pasan viendo mujeres en TikTok o en Facebook o en estas redes sociales que ven una realidad falsa? Y entonces cuando ven la realidad normal de un cuerpo de mujer, de una vida de mujer, se les hace insuficiente la realidad. ¿Por qué? Porque están comparando automáticamente y sin querer lo que ven todos los días, que son cuerpos operados y de silicón, a un cuerpo natural. Si tú te empiezas a depurar la vista y empiezas a quitar esas cosas de tus ojos, se van a ir saliendo poco a poquito de tu mente y entonces cuando empieces a ver a tu esposa solamente y la veas cuando se arregla, vas a decir, ay, qué bonita, ay, qué linda es con los niños, ay, qué tierna, ay, qué bonita. Pero ese es un trabajo que tú como hombre tienes que hacer también. Porque además las tipas con las que ves todo el tiempo en redes sociales, ni en la vida las vas a ver realmente, ¿no? O sea, te haces fantasías de algo inexistente en lugar de estar construyendo algo real y duradero en tu casa con tu mujer. Por estar pasando tiempo en el celular viendo esas mujeres, pierdes tiempo de calidad con tu esposa, la cual sí es real y la cual el Señor te encargó que tú edifiques y que cuides.
Edifica tu viña, riega tu viña, piropea a tu esposa, riégala, dale cuidado y ternura y yo te aseguro que ella va a florecer. Si tú le dices, qué bonita, me encanta cómo te ves, ay, me encanta cómo eres, vamos a tomarnos un cafecito, hasta para que le digas a tu esposa, vamos en la tarde a tomarnos un cafecito, la motivas para que ella se arregle, la motivas para que se maquille, para que se ponga perfume. Eso tiene mucho que ver con la construcción del hombre. Las mujeres que se ven fodongas son mujeres descuidadas por sus esposos. Entonces, si ves que tu esposa está fodonga, ¿qué crees? Es el resultado del trato que tú le has dado. Ninguna mujer se descuida cuando está siendo bien regada. Entonces, si tú la llevaste ahí, tú tienes la capacidad de sacarla de ahí regándola con amor y con ternura. Esa es tu responsabilidad como hombre. Qué bonita te ves, qué hermosa. Y como mujer igual, ¿verdad? Igual si tienes tentaciones en el trabajo, cierra la puerta, no hables con compañeros. Es más difícil para las mujeres, la verdad, en ese tema. Pero cierra la puerta, no hables con esos compañeros. Como mujer, no le cuentes tus problemas de mujer al jefe. Ay, es que mi esposo no me comprende. Ay, es que no, nada tienes que hablar con un hombre de tus temas de pareja, de intimidad, nada. Eso se habla directamente con una mujer, ¿verdad? Conmigo, con alguna de las chicas del staff, en consejería, o se habla con una amiga cercana, con alguien que te ame, o directamente con Dios o tu esposo. Seamos intencionales en cerrarle la puerta al enemigo. Y les digo esto porque Satanás siempre te va a tentar en el área débil, y muchas áreas débiles son en el tema de matrimonio. Siempre Satanás te va a tentar en una necesidad física, y una necesidad física es estar bien con tu pareja. Entonces, seamos más inteligentes y cerremos esas puertas. ¿Cómo estás hoy con tu pareja? ¿Cómo le estás regando? ¿Cómo lo estás tratando? ¿Cómo se están cuidando? Y si no se están cuidando, empiecen a cuidarse hoy. Empiecen hoy a cerrarle esa puerta al enemigo y entendamos claros, ¿verdad? Que la tentación apunta hacia la necesidad física y viene de Satanás, y la prueba no es un problema que Dios manda, pero es un problema que Dios utiliza para sacar lo que hay en tu corazón y hacer crecer tu fe. Amén. Muy bien, oigan, me seguiría, pero ya vi la hora y ya vi que están levantando las manitas. Son 6:10, así que vamos a orar. Como quiera, toda esta semana vamos a estar hablando del poder de la palabra, de nuestra espada que es la palabra. Así que vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tus consejos que son tan prácticos y tan puntuales. Tú sabes, papito precioso, porque llevaste la sesión por ese lado. Y te damos gracias porque si la llevaste por ese lado es porque amas el concepto de familia y de matrimonio. Y es porque quieres que cuidemos nuestros matrimonios, y es porque quieres que cuidemos nuestras familias. Gracias por darnos estrategia de cómo cuidar a nuestra esposa o a nuestro esposo. Gracias por darnos estrategia de cómo cerrar esa puerta de tentación. Si aún no hemos sido tentados en esa parte, gloria a Dios. Pero si seguimos teniendo débil esa área, lo más 100% seguro es que vayas a ser tentado en esa área. Entonces, gracias porque hoy nos estás advirtiendo para que tomemos medida y cerremos la puerta, para que podamos cuidar la viña que nos diste, para que podamos regar lo que nos has entregado en nuestra casa, y lo más importante que es nuestra familia y nuestro matrimonio, Señor. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros de esa manera. Gracias por exponer al enemigo también de esa manera. Gracias, Señor, por amarnos y por cuidarnos. Y te pido, Señor, que todas las semillas que hoy nos sembraste permanezcan en nosotros y florezcan, y que podamos aplicar todo lo que hoy nos enseñaste, Señor. Que no se quede nada más en un conocimiento, tal vez como el que tenía Felipe, sino que se quede en una enseñanza que yo aplique. Porque cuando yo aplico la palabra, puedo vencer al enemigo, porque la palabra es poder de Dios, porque la palabra es la espada
que vence a Satanás. Así que cuando Satanás quiera venir a tentarme con mi matrimonio, yo puedo sacar la palabra y decir, yo estoy lleno o llena del Espíritu Santo, y un fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Y por más que me guste la compañera y por más que esté mal en mi matrimonio, yo he hecho un pacto con Dios de fidelidad y me mantengo en ese pacto que es la familia, y corto. Yo he hecho un pacto de fidelidad con el Señor y corto esa tentación porque tengo dominio propio. El Espíritu Santo vive en mí. Así que gracias, papito precioso, porque es humano sentir, pero es más grande el que está dentro de nosotros, el que nos capacita y el que nos da dominio propio. Gracias, Señor, porque sí podemos vencer al enemigo con la palabra, porque Cristo habita en nosotros y Jesús fue el único que pudo vencer la tentación. Y si Jesús vive en mí, yo también puedo vencer la tentación con la palabra cuando ésta llega a mi vida. Gracias, Señor. Recuérdanos esto siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Tratemos de ser breves para que tratemos de alcanzar todos, ¿verdad? Y como había dicho Aimé, que me pareció muy buena idea, a las 6:25 bajamos manitas por si ya o ya no levantamos la manita a 6:25. Así que tratemos de ir concretos. Está Estel, Carlita, Jorge y Rafa, por favor. Hola, buenos días. Ay, hoy me voló la cabeza espantosamente porque yo era de esas personas que decía que no estaba lista para la guerra espiritual y que no sentía ese llamado. Pero ahorita, con lo que nos enseñaste, Ima, ay, he estado en una guerra espiritual muchos años, pero impresionante. Y estas últimas 3 semanas han sucedido cosas y yo tenía la creencia que, o sea, sí, sí, adoras a Dios, pero es a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, desde mis fuerzas, sí, sí, Dios me protege, sí, sí, Dios está ahí, sí, sí, Dios es todo, pero yo tengo que, ¿sabes? Y entonces es agotador. He tenido unas semanas, 3 semanas agotadoras, justo las de este devocional, pero hoy es así como que agarró Dios mi cabeza y ¡pum! La rompió. Mi versículo Selah es, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Esta parte de cuando venga la dificultad, primero orar, lo voy a empezar a aplicar porque yo soy de las personas que dicen, no, mis 5 de la mañana son intocables y no sé qué, pero me di cuenta hoy que pasan las dificultades y me estreso, me preocupo. Y entonces he estado estresada y agotada cuando pues, no debe de ser así, ¿no? Y con respecto a la pareja, digo, ahorita estoy soltera, pero me pongo a ver esa parte donde pues necesito cuidar de mí, ¿no? Este, chulearme, ponerme bonita, tratarme bien. Ahorita que Dios está haciendo mi pareja, que me está mostrando la forma en la que merezco ser amada, pero hoy me doy cuenta que todavía me falta trabajar mucho y vuelvo, como siempre, Ima, a agradecerte la manera tan amorosa que a mí me ayudas a ver cómo Dios a través de la palabra me muestra el estilo de vida que me merezco, ¿no? Y hoy vuelvo a confirmar que estoy en sus manos y me vuelvo a dejar en sus manos y que tengo fe y que quiero que mi fe cada día crezca para tener esa vida plena, esa vida tranquila. Lo he estado viendo, pero hoy me di cuenta que aún falta más. Y te lo agradezco mucho, Ima. Quiero aprender a vivir más en confianza. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Ya no hablo más para que los demás alcancen. Gracias, Estel, preciosa. Gracias, hijita. Sí, gracias a Dios. La verdad es que los solteros también tienen, híjole, ahí es donde más el enemigo les tienta, ¿verdad? Porque saben que hay una necesidad humana, natural, de estar acompañados, ¿verdad? Que a veces esa soledad cuesta un poquito, pero tomen a Jesús, no se sientan solos nunca.
¿Para qué? Porque cuando tú contemplas a Jesús te das cuenta del valor que tienes. Cuando llegue un tipillo ahí, por más que te quiera endulzar el oído, te vas a dar cuenta que no es lo que mereces, que tú mereces más. Entonces, ¿por qué vas a caer en esa tentación? Con alguien que te va a alejar de tu propósito, que te va a retrasar tu propósito. No, ya no estamos para eso. Así que los solteros llenen sus tanques de amor con Jesús, hagan de Jesús su mejor compañero y su mejor amigo y sigan platicando con él de esa necesidad que tienen. Es humana y no se espanta. Jesús, yo quiero un compañero, una compañera de vida. Señor, por favor, aconséjame, pero no me quiero equivocar. Cuando esté una persona que tú digas, con ella puedo hacer un buen match, por favor, abre mis ojos, porque a veces no lo vemos, ¿verdad? Pero mientras tanto, por favor, que ni reaccione a nada. Señor, duerme mi sexualidad, duerme esos deseos que hay en mi cuerpo humano y ayúdame a concentrarme más en ti. Entonces, solo con Jesús estoy preciosa, solo con Él, mientras llega, ¿verdad? La persona. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Carlita, por favor. Buenos días, que Dios les bendiga a todos. Buenos días, Eri. Bueno, para empezar, ayer cumplí un año de estar en Navío Mi Fuego. Ya tengo un año. Ya, yo empecé a dar pachitos, ¿no es cierto? Estoy bendecida porque estoy aquí y le agradezco al Señor, ¿no? Y precisamente este capítulo de devocional, a mi versículo es Mateo, es Efesios 6:17 que dice, póngase la bendición como casco y tomen del Espíritu la espada, la cual es la palabra de Dios, que para mí, yo lo traduzco como que te tomas la vitamina, como que te tomas lo que tienes que tomar todos los días. ¿Para qué? Para que tengas la fuerza que ir a la palabra y gracias a Dios tenemos esto, estamos poniéndonos el casco al estar aquí ya lo estamos haciendo, al estar aquí, hacerlo, comprenderlo, entenderlo y llevarlo a cabo, llevarlo a acción, ¿no? Y y pues en medio de la prueba, a mí precisamente ayer en la noche que hablé con mi mamá, le decía yo a mi mamá, le decía yo, fíjate que el Señor no se equivoca, mamita, le digo, vino mi hijo a verme, después de que un año casi no venía, me vino a ver, no sabía que estaba yo mal de la patrulla, ya me vino a ver y me ayudó, fíjate, me ayudó a lavar las perdidas y así. Entonces, pero decía ya mi hijo, fíjate que yo decía, mi suegra tiene una niña que le ayuda a hacer el quehacer, entonces agarra y yo dije, no me gusta cómo lo hace. Yo le dije a mamá una vez, ni aunque me paguen 1 millón de pesos, yo lo quiero aquí. Y entonces, ahorita no puedo hacer el quehacer. Y entonces que agarra a Carly que le dice a su suegra que por favor le prestara a la muchacha, que es muy buena gente, nada más que es muy distraída. Y ya sabes cómo soy yo, de que yo quiero todo como debe de ser. Y entonces me dice, papá Dios, ahí está, yo no te mandé esto, yo no te mandé este accidente que tuviste, pero estoy tratándote, él no desaprovecha la oportunidad para en medio de la prueba enseñarnos y nos fortalece, ¿no? Pero me dice, papá, acuérdate de que todos necesitamos de todos. Y entonces le dice yo a mi hijo, gracias a Dios lo puedo reconocer, esa soberbia que tuve, gracias a Dios lo estoy reconociendo y digo, estoy madurando, es esto hace rato, después de cuánto tiempo, y todavía te llega otra prueba, y dices, no, que ya estaba yo más o menos, no, todavía nunca es suficiente para Dios, nunca es suficiente para que tú alcances la estatura del varón perfecto, todavía sigues más y más, sí te acercas todo, pero sigues siempre en la prueba, y el mundo es mundo, pues te vas a tener accidentes, y eso no me lo mandó Dios, pero es la prueba, y digo, gracias a Dios porque tengo el devocional, gracias a Dios porque tengo la humildad de hasta de expresarlo para que sea un testimonio, para que nunca digas yo puedo, no, es el Señor, primero el Señor, y es el que te va a sustentar en las pruebas. Y también me dice, ¿no? Que en medio de las pruebas nos pone la identidad de Dios, como dices, tomarla y nos pone la familia de Cristo, nos pone la familia de Cristo, no estamos solos para pasar la prueba. Entonces, pues yo los animo a que en medio de la prueba no pierdan la fe, que miren que yo he llorado y he llorado feo porque estoy muy acostumbrada a hacer mis cosas yo solita. Pero digo, papito, dame paciencia y está tratando conmigo. Que Dios los bendiga y en medio de la prueba está el Señor y estamos todos nosotros acá en el chat y en el devocional. No soltemos la palabra. Que Dios te bendiga, Eri, y estoy muy feliz de cumplir un año. Muchas felicidades, Carlita Bella. Gracias a Dios por este primer añito. Esperamos en Dios que sean muchos y de mucho crecimiento. Amén. Así que muchas felicidades por este crecimiento y este año,
porque sí, definitivamente se necesita crecer, ¿verdad? Y entendemos que no solamente es escuchar la palabra, sino aplicarla. Y bien dices, Dios no te mandó el problema de tu pie, Dios no hizo que se te torciera el pie, Dios no hizo, ¿verdad? No fue Dios, fue una consecuencia, claro que sí, pero Dios utiliza esta circunstancia para tratar con mi corazón. Así que gracias a Dios por eso. Gloria a Dios porque todo es de bendición para los que lo amamos. Muy bien, señorita Bella. Gracias. Vamos con Jorge, por favor. Hola, buenos días. Pues me queda más que claro que el enemigo no puede obligarnos a hacer algo, ¿no? Puede tentarnos, como bien lo estamos viendo, pero no puede obligarnos. Aquí, ¿qué hizo el enemigo con Jesús, no? Lo tentó, pero ¿por qué no pudo entrar en él o tomar posesión de su cuerpo, ¿no? Como los endemoniados, porque Jesús no tenía ninguna puerta abierta. Jesús fue el hombre perfecto y él no tenía ninguna puerta abierta y por eso no pudo obligarlo a hacer nada, solamente lo pudo tentar. Entonces creo que él va a tratar de atacarnos con nuestra identidad, como también lo vemos aquí en el versículo 3. Si eres hijo de Dios, haz esto, si, no te va a pasar nada. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te está yendo mal? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Entonces tenemos que cuidar la identidad que tenemos con Dios. Me llamaba mucho la atención aquí como Dios está, yo apuntaba aquí muy claro que ponía Dios todos los días, pues nos dice que tratemos de cuidar nuestra identidad. No solamente es cuidar las tentaciones del enemigo, ¿no? Yo creo que, no sé si ustedes recuerden, de chiquitos a mi mamá me decía mucho, si no comes, te puedes morir, ¿no? Nosotros como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alimentarnos espiritualmente diariamente. Y el alimento espiritual es la palabra de Dios. Entonces, nosotros con eso es con lo que nos vamos a alimentar, no solamente física, sino naturalmente. Entonces, me queda más que claro que solamente son tentaciones, pero no nos puede obligar a absolutamente nada. Que tengan bonito día a todos. Así es, amor. Muchas gracias. No nos puede obligar a nada, nos puede sugerir, nos puede presentar la tentación y se puede ver increíble la tentación, pero la decisión de caer está en nosotros. La decisión de pecar está en nosotros. Satanás ya no tiene esa autoridad porque nosotros somos hijos de Dios. Él no puede obligarnos a hacer algo, no nos tiene cautivos porque la gente que está cautiva ya en el mundo tal vez no tiene esta decisión o esta libertad de decidir, pero tú y yo como hijos de Dios somos libres. Somos libres de las cadenas del pecado. Si pecas es porque tú decides hacerlo, no porque el pecado tenga autoridad sobre tu vida. Si tú caes en tentación, no puedes decir, es que Satanás, hermanos. Digo, yo saben que trato de ser muy compasiva con pastores y personas que caen en adulterio, pero decir, es que fue Satanás el que planeó todo esto. Sí, obviamente Satanás planeó todo esto, pero tú, como un hijo poderoso de Dios, decidiste caer en esa tentación. Sí, Satanás está trabajando, claro, pero al final nosotros decidimos en caer o no caer. Así que tratemos de aplicar la palabra cuando se presenten las tentaciones, no porque está escrito que yo le voy a ser fiel a mi esposo, no porque está escrito que si me uno a esa persona me voy a hacer un solo ser con esa persona y sus demonios se me van a pasar y yo no quiero eso. O sea, el pecado sexual de verdad trae muchas consecuencias, trae mucho que se tiene que recuperar y resarcir. Es todo un tema. Entonces, cuando sientan esa tentación, córranle como José. Decidan no caer. Tápense los ojos, corran a la empleada. Es que es una empleada muy guapa, es que está muy bonita, es que, ay, yo veía una serie muy bella, Downtown Abbey, ¿te acuerdas, amor? Y de un aristócrata inglés y le empezó a gustar la muchacha, la muchacha que hacía el quehacer en su casa y empezó a tener como un acercamiento con ella y antes de caer en pecado con ella, bueno, él no decía pecado, ¿verdad? Pero antes de caer en adulterio con ella o acostarse con ella, prefirió correrla.
Claro, le dio una indemnización, no fue mala persona, pero ¿sabes qué? Si tienes una empleada muy guapa que te está tirando la onda, que te sientes tentado, que ya estás imaginando cómo sería, cómo se ve, qué estará haciendo ahorita, si ya estás sintiendo eso con una empleada o empleado, mejor córrelo. No es que qué va a ser su trabajo. Dios te va a bendecir y te va a honrar por decidir hacer eso, porque estás tratando con tu familia y si quieres, dile Dios, dale un trabajo, pero un trabajo muy lejos de aquí. Y Dios va a bendecir esa decisión y hasta esa persona le puede dar un buen trabajo. Pero córranle a la tentación, cierren las puertas, córranle. Córranle, con eso no se puede negociar. Tú no la vas a convertir a tu empleada. Es que no la quiero correr porque yo le estoy hablando de Dios, córrela. Es que yo solamente estoy hablando con mi compañero de trabajo, mis temas, porque después lo quiero invitar a mi devocional. Borra el contacto de tu compañera, compañero de trabajo. Corran de la tentación. Decidan por la palabra de Dios. Decidan por Jesús. Así que muy bien, amor. Muchas gracias. Pecar es una decisión. Vamos con X y cerramos, por favor. Hola, buenos días. Bueno, a mí lo que me habla estos versículos, y ahorita diré cuál es mi versículo Selah, es el dominio que debemos de tener nosotros de la palabra. Eh, Efectivamente, creo que Dios nos va capacitando todos los días eh, para en el momento que nosotros estemos a prueba y precisamente lo que hacemos en el día a día, como bien decía Jorge, es alimentarnos, ¿no? Es como la época en donde nosotros tenemos que alimentarnos con el pan diario, alimentarnos con el pan diario para que el día que venga la prueba y estemos en ayuno y estemos en esa debilidad y estemos en esa prueba física, respondamos en el espíritu y no en la prueba física, que sería la carne, ¿no? Entonces yo hice aquí unas anotaciones donde precisamente veía y recordé hace poco que hice un ayuno y que la pasé muy mal, por cierto, es cómo el cuerpo lo pones a prueba y de verdad responde en su necesidad física, en el de ya por favor dame alimento, ¿no? Y pienso que también así es en otros planos donde nosotros aún estamos débiles. Y esto es como una forma muy personal y es también algo donde nosotros tenemos que estar sumamente receptivos, ¿no? Porque nosotros sabemos cuáles son esas debilidades. Y otra cosa que yo veía es que además de conocer las escrituras, como bien dice aquí, pues no solo basta con conocerlas y llenarte de versículos y versículos y versículos y no obedecerlas, ¿no? Es como saberte la Biblia de principio a fin, pero no aplicarlo. Y de eso tampoco se trata, ¿no? Entonces apuntaba como en orden de alimentarte todos los días para esa época de ayuno, donde tendrás que obedecer la palabra y aplicarla, ¿no? Y utilizar esta espada, que es esta herramienta que Dios nos va eh, dando para aplicarla en el momento correcto, pero no solamente aplicarla, sino obedecerlo, ¿no? O sea, pensaba como en varios capítulos de mi vida donde se me vienen a la mente versículos en ese momento y qué pasaría si solamente se me viene el versículo pero no lo aplico. Eh, por último, reflexionaba en que ahí es donde Dios nos dice qué es lo que yo quiero, ¿no? Si quiero las cosas materiales de este mundo o quiero lo que el reino me ofrece. Y gracias. Ay, así es, Mix, preciosa. Esta carne siempre va a responder. Obvio. A esta carne le va a seguir gustando lo suyo y siempre va a buscar lo suyo en todos los sentidos, en el alimento natural, en todo lo que le gusta a esta carne, en los deseos, en los placeres, siempre. Ahora, ¿cómo podemos vencer a esta carne? Fortaleciendo el espíritu, como dice la palabra, como decía Pablo, ¿verdad? He entendido que hay una lucha entre mi carne y mi espíritu. ¿Verdad? Pero el único que va a ganar es el que esté mejor alimentado. El salirme, ¿verdad? De mis tiempos con Dios, obviamente me está entregando a la tentación y al pecado. Si yo dejo de orar y si yo dejo de leer la palabra, si yo dejo de conectarme, si yo dejo de venir, ¿qué creen que va a pasar?
la carne se va a fortalecer a tal punto que se va a entregar completamente al pecado. ¿Y todo cómo empieza esto? Con pequeños permisos. Ay, hoy no voy a orar. Ay, hoy no voy a leer. Ay, es que hoy estoy bien cansado. Ay, es que es lunes. Es que ya es fin de mes. Ay, es que ando con gripe. Es que, ¿no? Estos pequeños permisos te van enfriando de poco a poquito y de poco a poquito y empezaste con un día y de repente es una semana y de repente ya es todo un mes, y de repente ya no tienes ganas ni siquiera de que te hablen de Dios, y de repente ya estás entregado completamente al pecado y al mundo. Es increíble el proceso de decadencia. Y es muy triste y es para que oremos por estas personas y para que no nos pase a nosotros, pero podemos ver tristemente, por ejemplo, a Jota, que era un niño, o sea, no sé si alguien que lleva tiempo en el Evangelio lo ubique, era un niño que cantaba precioso, un niño brasileño que era un adorador de Dios, que incluso entró a un reality show como de Brasil Got Talent o cosas así, y él cantaba puras alabanzas, un talento increíble, servía en la iglesia y de poco a poquito se fue alejando, fue creciendo, se fue alejando y hoy ese niño que servía a Dios y que adoraba a Dios es transexual y es una mujer trans y se viste como drag queen, es como habla mal de la iglesia, habla mal de Dios. ¿En qué momento pasas de ser un adorador a ser un drag queen? No es de la noche a la mañana, hay un proceso de enfriamiento y empiezan con los pequeños permisos. Hoy no, ay, es que qué flojera. Ay, me espero un devocional más. Hay una cosa, los pequeños permisos. Esta carne no descansa, ¿eh? Entonces no puedes descansar del espíritu, jamás. Es alimentarte todos los días, aunque estés cansado, aunque estés desvelado, aunque estés agripado, decir, no importa si veo la grabación al rato, pero necesito hoy escuchar la palabra de Dios. No me pude levantar, pero me voy a poner a leer qué leyeron hoy, voy a poner mi musiquita, voy a leer la porción y voy a ver la grabación. Todos los días necesitamos alimentar nuestro espíritu y fortalecernos. Todos los días. Así que bueno, nadie está exento del pecado, a todos les gusta, a todos nos gusta, pero tenemos que mantener, ¿verdad?, la carne baja y vivir en el espíritu. Y sí es posible vivir en el espíritu, amén. Ay, así que sí, Mix, a trabajarle, a seguir trabajando, no hay de otra, a seguir nutriéndonos. Muy bien, vamos a orar, familia, son 6:34. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra de esta mañana. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque eres consejero y eres un padre que cuida que estemos bien y que advierte muchas cosas para que no caigamos. Gracias por advertirnos del peligro de la carne. Gracias por advertirnos del peligro de la tentación. Gracias por advertirnos cómo nos tienta el enemigo y gracias por decirnos cómo fortalecernos ante esas tentaciones. Gracias por decirnos que sí es posible tener dominio propio y vencer las tentaciones con la palabra de Dios. Gracias porque sí es posible vivir bajo principios, aunque mi carne sienta deseos de algo más. Sí es posible vencer la tentación y sí es posible vencer al enemigo apegándome a la palabra. Gracias, papito precioso, por tu palabra, Señor. Te pido que lo que hoy sembraste en nuestras vidas permanezca en nosotros y que recordemos esta palabra cuando estemos siendo tentados por el enemigo. Recuérdanos, Espíritu Santo, esta palabra cuando estemos siendo tentados por el enemigo para que podamos correr y cerrarle la puerta en el nombre de Jesús y no caer en sus trampas en el nombre de Jesús, sino que podamos ser más que vencedores una y otra vez durante toda nuestra vida, Señor. Papito precioso, también como cada mañana ponemos el resto del día en tus manos. Te pedimos que nos acompañes donde quiera que andemos, que nos rodees, que nos dirijas, que tu presencia nos acompañe, Señor, y que acompañe a nuestros hijos. Que mandes ángeles, Padre, alrededor de nosotros y de nuestros hijos, alrededor de los medios de transporte que vamos a usar en este día para guardarnos de todo peligro, de accidente, de muerte, de tentación. Guarda nuestras vidas, papito precioso.
y provee, Señor, todo lo que necesitamos este día, Señor. Haznos invisibles de la maldad y perversidad que hay en este mundo, debajo de este mundo y en los cielos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, por nosotros, por nuestros hijos y por toda la familia de Aviva Mi Fuego. Amén y amén. Muy bien, familia, vámonos, nos vemos mañana 5 de la mañana. Ya se dieron cuenta que esta semana va a estar intensa y muy poderosa, así que vámonos, nos vemos mañana 5 de la mañana. Déjala, mi amor, con el favor de Dios. Bendiciones para Excelente todos. semana. Vamos Amén. Bendiciones. con todo. Bendiciones. Te amo, Igualmente. Eric. Yo también, mi Carlita. Gracias.